Buenos días con todos. El día de hoy la presente entrevista tratará de abarcar temas enfocados al ensayo a presentarse de la materia de economía popular y solidaria en el tema sistematización de la economía popular y solidaria en el caso de estudio de la cooperativa de ahorro y crédito servidores municipales de Cuenca por parte de los estudiantes Arteaga Rommel, Espinosa Tiffany, Castro Dylan y mi persona Wilson Chancosa. Pues bien, para la presente entrevista contamos con la presencia del economista Diego Cobos, que es el gerente de la cooperativa de ahorro y crédito servidores municipales de Cuenca. Pues bien, sin más que agregar, doy paso a mi compañero Dylan Castro para que continúe con la entrevista. Primero, como antecedente, queremos saber cómo nació la cooperativa. Nació tal vez bajo una problemática que se quería solucionar. Cuéntenos un poquito de eso. Bien, vea, yo, bueno, no estuve en la época en la que iniciaron, porque esta cooperativa tiene 30 años de vida. Sin embargo, de la historia que he podido observar, efectivamente la idea de la cooperativa era solucionar problemas de acceso a fuentes de financiamiento seguras y sostenibles por parte de los socios y tener la posibilidad de cubrir algunas situaciones, en algunos casos de inversión productiva, en otros casos de emprendimientos, y tener acceso también a una fuente en la que puedan ahorrar también de manera segura y que sea de propiedad del colectivo, ¿no? Porque eso es una cooperativa, nace como cooperativa cerrada, es de los trabajadores y empleados de la Municipalidad de Cuenca. Entonces nace en ese contexto con el propósito de apoyarse mutuamente en condiciones de mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Ese es un poco el inicio de esto, el motivo, el objetivo, ¿no? De ahí su misión en la que ellos plantean que la misión de la cooperativa es eh, contribuir al desarrollo de las familias y de las zonas de intervención de la cooperativa vinculadas al desarrollo y al mejor vivir de las personas, ¿no? Eso en términos generales. Listo, compañeros, realizar pues sus preguntas también para que puedan ser respondidas. Sí, pues buenos días y partiendo de esto, de lo que nos mencionó, se podría decir que los mayores beneficiados de esta cooperativa han sido los propios socios, o sea, los trabajadores municipales, o a cuáles más se enfocaron. Básicamente a los empleados de la municipalidad, porque es cooperativa cerrada. Entonces, una cooperativa cerrada es aquella que tiene el vínculo común, sea por territorio, sea por temas de trabajo, ¿no es cierto?, empresariales, de una sola institución, o incluso en temas de barrios, de sectores, ¿no?, de manera territorial, etcétera. Entonces, en ese contexto, la cooperativa es básicamente cerrada. Y siendo cerrada, atiende solo y únicamente con productos y servicios financieros y en el proceso de intermediación financiera también a los empleados de la municipalidad. Ahora se está trabajando un nuevo estatuto con el propósito de poder abrirse porque de acuerdo a la ley ya no puede crecer pues estando cerrada, pero de acuerdo a la ley para poder tener más socios, etcétera, y disminuyendo el tema o evitando el tema del vínculo común, es siendo cooperativa abierta. Entonces, ese es un trámite que se está realizando ahora. Pero básicamente la atención se ha centrado en los empleados municipales. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Y gracias nuevamente por la apertura que nos ha dado. Con lo que nos ha mencionado, ¿nos podría comentar en sí cómo es la relación de esta cooperativa dentro del entorno de la economía popular y solidaria? Si cumple con todos los principios, si puede ser representativa de este tipo de economía, porque nos mencionó que estaban en una reunión justamente de eso. Entonces, coméntenos un poco cómo es que interactúa con la economía popular y solidaria. La economía popular y solidaria. Bueno, yo cuando era estudiante de economía y cuando di clases también en una universidad, uno de los conceptos de la economía nos dice que es la ciencia que estudia las relaciones que se generan entre las personas en los procesos productivos, económicos al final, ¿no es cierto?, en los procesos de circulación, de transformación y de comercialización y de consumo.
¿Cuáles son esas relaciones? Entonces, en la economía popular y solidaria, las relaciones son de cooperación, de ayuda mutua, de solidaridad, etcétera, ¿no es cierto? Basados en los principios y valores del cooperativismo. En ese contexto, la cooperativa asume los principios del cooperativismo y de la economía popular y solidaria como ejes para su acción. Y al ser el eje de su acción, las relaciones que se generan al interior efectivamente parten en función de proponer soluciones a las necesidades colectivas y no individuales. Es decir, por eso es el tema de la cooperación, ¿no es cierto? Entonces, antepone al ser humano al capital. Es decir, es primero las personas antes que el capital. Son primeros el ser antes que el tener. ¿Qué es el ser? Fortalecer las capacidades humanas, las capacidades de los socios en términos del mejoramiento de su calidad de vida, ¿no? Y del buen vivir. El buen vivir como concepto nace no nace en los años 90, ¿no? Como parte de la cosmovisión indígena, ¿no es cierto? Sobre todo de la parte centro del país, ¿no es cierto? En donde logran desarrollar todo un conjunto de conocimientos o de experticias o sobre el tema del buen vivir. Entonces, ese tema del buen vivir está presente en el tema del cooperativismo y de la solidaridad y de la economía popular y solidaria. Ahí es el vínculo, ¿no es cierto?, que tenemos. ¿Qué es el buen vivir? El buen vivir no es el vivir bien, no es el tener cosas. El buen vivir está relacionado al ser, ¿no? A su valoración individual, personal, a la relación armónica con el resto de personas, de socios de la cooperativa en este caso concreto, y de la sociedad en su conjunto, en términos nacionales, ecuatorianos, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa relación armónica también con la naturaleza, etcétera? Ese es el buen vivir. Entonces, plantearnos a la cooperativa en el marco del buen vivir es fortalecer las posibilidades de los socios de, entendiendo estos conceptos, ser solidarios, ser transparentes, ser comprometidos, ser honestos, ¿no? Cooperar de manera conjunta entre todos, etcétera, para buscando el bien común y poniendo los intereses colectivos sobre los intereses individuales. Eso es un poco en términos generales. Buenos días. Bueno, para finalizar, tenía 3 preguntitas. En su totalidad, ¿cuántos socios son? ¿Cuántos socios conforman la cooperativa? Bueno, nosotros tenemos como 2.800 socios, sin embargo, socios activos son 1.100. Lo que pasa que en la municipalidad de Cuenca existen un conjunto de empresas, ¿no es cierto?, de la municipalidad, por ejemplo, Etapa, que es una empresa de telefonía, claro, de temas electrónicos, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay otras empresas también de la municipalidad y cada una de ellas, algunas tienen su propia cooperativa. Por ejemplo, Etapa tiene 2 cooperativas ahí en Etapa y también son cerradas y están actuando en el ámbito de la municipalidad. Hay otra condición del estatuto nuestro que nos dice que los socios son solo aquellos que tienen contrato fijo de trabajo, ¿ya? Y sin embargo, la municipalidad en los últimos tiempos y periodos, ¿no es cierto?, ya no están contratando a personal de planta, sino bajo servicios profesionales. Entonces, eso impide o dificulta el incremento del número de socios, ¿no? E incluso en un momento determinado, si es que hay una política de reducción de empleados, posiblemente también tengan que salir de la cooperativa. Se quedarán un periodo de tiempo mientras cancelen sus deudas, los servicios pendientes, ¿no? Ese es un poco lo que pasa en ese contexto, en ese tema. Por eso es la idea, abrirnos un poco, ver si podemos incorporar a los otros GAF, es decir, a los gobiernos autónomos descentralizados de parroquias rurales de la ciudad de Cuenca, etcétera, ¿no es cierto? Eso es un poco como estrategia de crecimiento. Ya. ¿Y tienen sucursales o no? No. Nosotros tenemos una sola oficina, me parece el número que somos, no es mucho, ¿no? A pesar de eso, estamos en el segmento 3, que ya es un poquito más grandecita, ¿no? Ya. ¿Y qué tan frecuentemente reciben capacitaciones dentro de la cooperativa? ¿Reciben quiénes? Nosotros hemos hecho talleres de capacitación en economía solidaria, en finanzas populares y solidarias,
hemos hecho capacitación en educación financiera familiar, pero a los socios de la cooperativa, ¿no? A los compañeros internamente de la cooperativa se hace capacitación por competencias, es decir, en términos de especificidad del trabajo y de las funciones que cada uno desarrolla. Eso es los temas de la capacitación. Eso está determinado en el plan operativo y en la planificación estratégica. Ya, muchas gracias, muchísimas gracias por la apertura. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Economista, gracias muchas también gracias a ustedes. por su tiempo. Le agradecemos bastante pues, que se haya dado unos minutitos para poder ayudar. ¿Sí? Un gusto conocerles y que les vaya bien en lo que hagan y en lo que emprendan. Gracias. Muchas gracias.